Vamos a iniciar el tema del día de hoy con lo que vamos continuando, vamos avanzando poco a poco en lo que es el libro de Pentateuco, lo que es el Pentateuco propiamente. Ahorita vamos a continuar con Deuteronomio o Devarim, como en hebreo se dice, ¿verdad? Pues aquí vamos a estudiar acerca del primer discurso de Moisés para observar lo que Dios ha hecho para Israel. Esto lo vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, así es que vamos a ir avanzando poco a poco sobre este libro. Y como a manera de introducción en esta mañana, quiero comentar que el pueblo pues ya se encontraba propiamente a las puertas de la tierra prometida. Ya estaba de frente propiamente. Estaba ahí en Jericó, en la orilla oriental del Jordán. Solamente era pasar el Jordán y poseer la tierra que Dios ya les había dado en promesa. Pero antes de entrar, antes de tomar posesión de esa herencia, pues Moisés tiene algunas cosas que decirles. Y en su mayoría, Moisés les hace recordar de todo lo bueno y también de lo malo que les ha pasado. Y lo malo digo entre comillas, porque recordemos que realmente deberíamos de observar que lo que nos pasa siempre va a ser para bien, aunque en algunos momentos nosotros lo podamos considerar como algo distinto o negativo en relación a lo que quisiéramos, pero que a final de cuentas siempre va a traer la bendición de Dios. ¿Ok? Bueno, pues en ambas situaciones, ya sea en lo bueno o en lo malo, Jehová ha estado en todo momento en control de todo lo que sucede. A Dios nunca se le escapa nada, Dios tiene el control de absolutamente todo lo que sucede. Entonces Israel debe entender que justamente es lo mismo que les puede pasar en la tierra prometida. Y pues la decisión ahora solamente es de ellos, de cómo reaccionar en relación a lo que viene a continuación. Ya vamos a ver exactamente, recuerden que ayer comentábamos acerca de que el libro de Deuteronomio se divide en tres grandes porciones. La primera es la introducción de este libro, la segunda es las palabras del pacto y la tercera es la conclusión. Pues bueno, vamos a empezar con lo que viene a ser la parte introductoria del libro. Aquí es donde Moisés habla a toda la congregación. Lo vemos ahí en el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Y en todos los capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Moisés les está recordando constantemente al pueblo sus rebeliones, las cuales han sido escritas allá en el libro de Números. Les recuerda acerca de su infidelidad que causó que sus padres murieran sin ver la tierra prometida. Les está recordando todo esto a la nueva generación, mis hermanos. Recuerden que durante el tiempo en que venían en el peregrinaje, murieron todos los adultos, fueron muriendo poco a poco en el transcurrir de esos 40 años hasta quedar propiamente una nueva generación. Una generación que no vio propiamente las grandezas que Dios hizo en Egipto para que el pueblo fuese liberado y varias cosas que en el transcurrir de los años no pudo ver. Pero pues ahora Moisés se da la tarea de hacerles el cuento y recordarles absolutamente todo lo que pasó. Solamente 2 personas lograron pasar desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces también les recuerda acerca de las bendiciones de Dios cuando fueron a las batallas, cuando estuvieron en ese caminar. ¿Cuál es la ocasión del primer discurso? Miren, a este lado del Jordán en el desierto, dice Moisés, o sea, está refiriéndose a todo lo que sucedió antes de que pudieran entrar a la tierra. El pueblo pues se encuentra ya frente a Jericó, como les digo, aunque propiamente los datos que se nos refieren aquí no nos dan el lugar preciso, no se puede localizar de una manera precisa el lugar
en donde se encontraba ya el pueblo de Israel, propiamente para pasar hacia el oeste del río, atravesarlo y llegar a Jericó. Pero sí se nos dice que están en el territorio de Moab. Obviamente el territorio de Moab era una extensión muy grande y pues no nos puede dar un punto bien focalizado de dónde fue que los israelitas pudieron pasar nada más el Jordán hacia Jericó. Bueno, se nos hace también la referencia de que fue a los 40 años en el mes undécimo y el primer día del mes. Ese día fue cuando Moisés está haciendo propiamente el recuento de todo esto para los israelitas y bueno, pues se nos da un resumen histórico. Aquí se nos maneja y se nos recuerda de los grandes hechos de Jehová entre lo que fue la peña de Oreb y Bet Peor, que fue a donde caminaron. Y se nos dan las memorias del pasado. Aquí Moisés les recuerda acerca del primer intento de conquistar la tierra y hace la referencia allí que en Oreb, en la peña de Oreb, el pueblo recibió el mensaje de tomar la tierra. Y bueno, pues aquí hace una puntualización, dice, han estado bastante tiempo en este monte. Si ustedes lo pueden leer allí en el capítulo 1 de Deuteronomio, en el versículo 6 y 8, dice, han estado ya bastante tiempo en este monte, y hace una alusión directa al monte de Oreb, a la peña, allí en el desierto de Sinaí. Dice, después les dice, vuélvanse y vayan, entren y posean la tierra. Entonces, desde que Jehová sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, pues esta fue su intención, de que el pueblo verdaderamente llegara hasta ese lugar que fluye leche y miel, a la tierra prometida, y la poseyera, ¿verdad? Para el efecto de hacer cumplir pues la promesa de Dios. Moisés les hace recordar que ahora deben tomar la tierra. No deben olvidar que la posesión de esta tierra es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después viene el recuerdo de cómo fue la organización del pueblo. Esto ya está entre los versículos 9 al 18 de Deuteronomio 1. Moisés les recuerda el momento cuando tomaron varones sabios, ¿se acuerdan?, de entre el pueblo para ayudarle a juzgar a toda la nación. Recuerden que fue el suegro de Moisés, Jetro, el que le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Te vas a volver loco. ¿Quieres tú estar lidiando con todos los problemas de todo el pueblo? Y dice, llama mejor a varones sabios que te ayuden a llevar pues todos los asuntos pequeños, y ya cuando haya un asunto que verdaderamente no puedan solucionar ellos, bueno, pues que vengan a ti y tú vas a poder trabajar de una manera pues más correcta. Eso fue, ese relato se nos dio en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, si lo quieren recordar. Bueno, después se nos muestra la rebeldía en Cades Barnea. Acuérdense que fue cuando se eligen a 12 príncipes del pueblo de Israel, de cada una de las tribus un varón, para hacer un reconocimiento de la tierra prometida. Esto nos fue relatado también en el libro de Números, en el capítulo 13. Y bueno, ¿qué vienen a decir? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que sucedió cuando mandan a estos 12 varones para reconocer la tierra? Pues aquí Moisés da nuevamente el mensaje y les dice, Dios les ha entregado esta tierra, no teman ni desmayen. Pero viene el plan, ¿verdad?, del pueblo, en donde dice, pues vamos a enviar varones para reconocer, para ver qué está sucediendo, cómo está la situación. Y vienen esos 12 varones con el mensaje. ¿Y qué es lo que les dice al pueblo? Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Entonces, también se nos muestra ya entre los versículos del 26 al 28 la desconfianza que tuvo el pueblo. Y Moisés les dice, ustedes no quisieron subir, fueron rebeldes, murmuraron nuevamente en contra de Dios. ¿Por qué fue esa murmuración?
nuevamente, porque 10 de esos 12 espías, o los varones que Moisés envió, vinieron a decir que la gente de la tierra donde iban a ir era gigantes, y que ellos se sentían como si fueran langostas, unas pequeñas criaturas en contra de ellos, y que propiamente no iban a poder vencer a esa tierra de gigantes. Entonces aquí viene la desconfianza y nuevamente viene la murmuración, fueron rebeldes y no quisieron subir de momento. Entonces viene en las amonestaciones de Moisés, de los versículos 29 al 33 del capítulo 1, dice: no teman, por favor, no teman, Dios peleará por ustedes. Has visto que Jehová tu Dios te ha traído como un hijo. Aún con esto, ¿no creen? Y esa es la realidad de lo que en muchas ocasiones hasta nosotros ya en estos tiempos vivimos. Dios nos está dando victorias, ya Dios está dando bendición para nuestras vidas, pero las circunstancias, dejamos que la voz del enemigo se escuche más que la voz de Dios, y viene desánimo, viene queja, viene murmuración, viene rebeldía, viene desobediencia. Y bueno, Dios otra vez nos tiene que volver a decir: no teman, Dios peleará por ustedes. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Bueno, pues tenemos que comprender que hasta este momento Dios nos ha traído como a sus hijos, y somos sus hijos. Entonces debemos creer, mis amados hermanos, porque si no, aquí en el capítulo 1, del versículo 33 al 46, pues ya se nos narra cómo es que Dios trae consecuencias por las rebeliones de los judíos, de los israelitas. Y dice la palabra de Dios: Jehová se enojó. Muchas veces Dios tiene molestia en contra de nosotros por ese tipo de rebeliones, y va a haber consecuencias. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Que ninguno de los rebeldes podrían entrar a la tierra prometida. Por eso todos los padres de la nueva generación murieron en el desierto. Y imagínense que hasta Moisés recibe una consecuencia severa. No fue permitido entrar a Moisés a la tierra prometida. ¿Se acuerdan por qué? Justamente porque llegó el momento en que él pues vio las circunstancias, la situación que estaba viviendo el pueblo, llegó a la frustración, al desespero, y lejos de hablarle a la roca, a la peña de Oreb, que es la representación de Jesucristo mismo, golpea, pero la golpea con ira, con coraje, con molestia. Y entonces Dios se molesta de esa manera y no le permite la entrada. Pero viene también la promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios les dio? Que habrían de poseer esa tierra. Bueno, pues Caleb podía entrar. ¿Por qué? Porque él fue hallado, ¿verdad? Que él era un seguidor fiel a Jehová. Eso léanlo ahí en el versículo 36 de Deuteronomio 1. También la promesa fue de que Josué podría entrar. En el versículo 38 nos dice: él la hará heredar a Israel. O sea, Dios iba a utilizar a ese caudillo, a ese varón, para poder heredar la tierra, para tomarla en posesión. Y en el versículo 39 se nos dice que sus hijos, ellos la heredarán esa tierra. O sea, ya viene la nueva generación, ¿ok? Bueno, también otra vez vuelven a poner ahí de manifiesto la insistencia de las rebeliones de Israel. Les recuerda Moisés acerca de las consecuencias cuando quisieron tomar la tierra sin la bendición de Dios. Muchas veces tú y yo también nos hemos aventurado a hacer cosas que Dios no nos ha permitido, no ha hablado para nuestras vidas, para que podamos hacer tal o cual cosa, y pues hacemos las cosas a nuestra manera, en nuestros tiempos. Queremos ayudarle a Dios, que queremos jugar a ser Dios, y vienen consecuencias muchas veces muy, muy críticas, mis amados. También ya en el capítulo 12 nos narran acerca de las peregrinaciones. Primero empiezan por la peregrinación por el desierto,
y por mucho tiempo, hasta que Jehová les envió un mensaje y les dice, vuélvanse al norte. ¿Por qué? Porque de repente empezaron a agarrar por su camino, no quisieron primero escuchar la voz de Dios. En muchas ocasiones nos ha pasado así. Se nos narra acerca del paso de los israelitas por la tierra de Edom, y esa tierra no comprendía parte de la promesa, sino que era la heredad para Esaú, y por esta razón no les fue permitido tomar esas tierras, tenían que seguir adelante. Después viene la trayectoria desde Cades Barnea hasta el arroyo de Zered, ya en el territorio de Moab. Las tierras de Moab y Amón tampoco comprendían parte de la promesa, sino que eran la heredad de los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Entonces esas tierras las tenían que respetar y seguir adelante. Después viene que el tiempo de peregrinación sirvió para que la primera generación de Israel que había salido de Egipto, pues simplemente desapareciera, muriera. Ya viene después la narración acerca de la conquista transjordana, del capítulo 2, versículo 26 al capítulo 3, versículo 11, se nos habla acerca de la victoria sobre Amón. Les recuerda que ya cuando la primera generación había muerto, Dios les permitió subir contra Sehón, el rey de los amonitas, para destruirlos y tomar su tierra. Eso lo podemos recordar y ver nuevamente en el libro de Números, capítulo 21. Y voy a citar nada más el capítulo 2 de Deuteronomio, versículo 33, y dice, mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Así es como la palabra de Dios nos narra todas las vicisitudes que venían viviendo los israelitas en ese peregrinaje. También se nos narra acerca de la victoria sobre Og, en el capítulo 3, del versículo 1 al 11. Aquí Moisés les recuerda que con Dios a su lado pudieron vencer a Og, el rey de Basán, y pudieron tomar esa tierra. Entonces dice la palabra de Dios, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og. Aquí se hace evidente que los gigantes de la tierra no eran un enemigo tan formidable, ¿verdad?, tan invencible, y debían tener en cuenta el gran respaldo del arsenal divino, de todo lo que Dios despliega para el apoyo de sus hijos. ¿Ok? Viene la distribución de la tierra, ¿se acuerdan? Les recuerda también Moisés cómo las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés decidieron tomar las tierras de Og y de Sión como su herencia, bajo la condición que habían de luchar con el resto del pueblo para tomar la tierra prometida, y se quedan al lado este del río Jordán. O sea, no quisieron ellos ya como pueblo pasar al lado oeste del Jordán y también ser partícipes de lo que Dios había prometido. Ellos decidieron quedarse allí y Dios les da la autorización. Ya después vienen las preparaciones para la invasión. Aunque no han tomado todavía la tierra prometida, Dios ya se las había dado. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 3, versículo 18 de Deuteronomio, Jehová, vuestro Dios, os ha dado esta tierra por heredad. Mis amados, nosotros tenemos que recordar que Dios ya nos ha dado bendiciones. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Bueno, esa declaración que hace Pablo es para nosotros, para ti y para mí. Dios ya ha dado promesas. El grave problema que tenemos es que muchas veces no queremos esperar, no queremos ser pacientes para que esas promesas lleguen en el momento que Dios ha designado que lleguen, porque Él sabe en qué momento tienen que ser. Entonces nosotros queremos muchas veces adelantar y de repente traemos problemas, nos generamos problemas. Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando
en un centro laboral se dan los aguinaldos, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo, ya por allí del mes de septiembre, octubre, pues la gente ya está esperando que va a llegar el aguinaldo y ya lo tienen bien consciente. ¿Por qué? Porque ya está dado el aguinaldo. De hecho, es parte de lo que la ley dicta, ¿verdad? Y ya por allí del mes de septiembre, octubre, ya están esperando ansiosamente el aguinaldo porque quieren tener algo que no pueden comprar sin que les hayan dado el aguinaldo. Pero muchas personas, ¿verdad?, te agarran y se ponen a disponer propiamente de esa cantidad, de ese aguinaldo, aun cuando todavía no ha llegado el tiempo en que se ha repartido. Y se meten en problemas. ¿Por qué? Porque agarran y gastan lo que todavía no tienen, hacen lo que no deberían hacer, y cuando ya llega el aguinaldo, vienen con esa fecha, pues vienen otros compromisos, otras cosas, y ya se metieron en camisa de 11 varas. Ya gastaron lo que no tenían y que estaban ansiosos esperando, y llega el momento en que les entregan el aguinaldo y lo gastan para lo que necesitan en el momento y se quedan endeudados, se quedan en una condición de problemática fuerte. Bueno, pues así empezaban a estar los judíos en ese momento. Entonces, Moisés les recuerda cómo Jehová habló con Josué y les aseguró que él poseería la tierra prometida. Dice, no les teman, porque Jehová es el que pelea por ustedes. Entonces, Dios va a traer la promesa en el momento justo, mis amados, en el tiempo correcto de Dios. No desesperemos, no pongamos las cosas en una condición diferente. ¿Ok? Dios ya había dado la tierra en promesa, ahora solamente tenían que esperar, tenían que ser pacientes, tenía que llegar el momento en que Dios les diera la orden, ahora sí, de poseer y de disfrutar de lo que Dios les iba a entregar en sus manos. Exactamente lo mismo que debemos hacer con los aguinaldos y con cualquier cosa que pueda llegar a nuestras manos, pero esperar el debido momento. Bueno, también se nos narra acerca de cómo Moisés ora para entrar a la tierra. Les recuerda cómo le rogó a Jehová permitirle cruzar el Jordán y ver la tierra. Le dice Moisés a Jehová, pase yo, te ruego, y vea la tierra. Pero Jehová se había enojado contra mí, dice Moisés. La desobediencia de Moisés le costó muy, muy caro. Mis amados, muchas veces tú y yo tendremos que pagar consecuencias por desobediencia, por haber actuado de una manera incorrecta delante del Dios Todopoderoso. A Moisés simplemente le costó no poder pasar a lo que tanto anhelaba ver, a lo que él durante 40 años, trayendo al pueblo de Dios, cuidándolos, proveyendo muchas cosas, viendo, es más, orando a Dios, intercediendo por el pueblo, aún así le costó carísimo. Solamente le permitió a Dios verlo desde Pisga, desde un monte alto. Mira, ve lo que te prometí y que por tu desobediencia no vas a tomar. Eso va a ser para la nueva generación. Entonces, imagínense ustedes, mis amados hermanos. Entonces, ahora, la responsabilidad de Moisés era preparar al nuevo líder para conquistar la tierra. Y Dios le dice, anímalo y fortalécelo. Él les hará heredar la tierra que tú solamente podrás ver. Muchas ocasiones Dios nos llama a liderazgo específico y nosotros tenemos que aprender a delegar responsabilidades, a enseñarle a la gente, a preparar a la gente que va a quedar después de nosotros. Recordemos, mis amados, que aquí ustedes y yo, ninguno somos eternos en esta tierra. Tenemos la necesidad y la obligación de preparar a esas nuevas generaciones para que continúen con el caminar que Dios ha establecido. Y de esa manera, pues nosotros hagamos lo que nos corresponde. Bueno, yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones, dentro de la iglesia de Jesucristo, desgraciadamente hay gente que se torna egoísta y tal pareciera que toda la vida va a vivir
y que todo el tiempo va a poder ejercer funciones en un cargo de liderazgo. Mis amados, nosotros debemos de comprender que aquí vamos solamente de paso. Nuestra mirada tiene que estar en la eternidad y por eso mejor nosotros tenemos que estar preparando ya en relación a nuestra condición, reproducirnos según nuestra especie, según lo que dice la palabra de Dios. Pastores hay que reproducir pastores, ovejas hay que reproducir ovejas, líderes hay que reproducirse en líderes. Entonces, de esta manera es como Dios establece nuestro caminar aquí en la tierra, para dejar un legado y para pasar la estafeta. Así tenemos que vivir. Después, ya en el capítulo 4, se nos narra acerca de las implicaciones prácticas para Israel gracias a la intervención de Jehová. Aquí Moisés exhorta a la obediencia. En el capítulo 4, de los versículos 1 al 8, podemos leer cuando le dice: ahora pues, Israel, pues dado que lo que Dios ha hecho por el pueblo, es lógico que ellos demuestren su fe en Dios. ¿Y de qué manera se puede demostrar la fe en Dios? Obedeciendo. Moisés llama a obediencia al pueblo. Constantemente nosotros como líderes, yo como pastor, les estoy exhortando, animando a que sean obedientes a Dios, que verdaderamente vengan a hacer lo que Dios está ordenando, para que de esa manera pues obtengamos la bendición, obtengamos el placer de estar delante de la presencia de Dios. Y les vuelve a decir: oye los estatutos y decretos. Mis amados, es de suma importancia que ellos escuchen, pero ahora también nosotros, que presten bien atención a lo que Dios está hablando, porque existe una relación muy estrecha entre el oír y el ejecutar y vivir. O sea, no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de la palabra. Hay 3 razones para oír los mandatos de Dios: para ejecutarlos, para vivir, para entrar y poseer la tierra que Dios nos da. Porque Dios nos ha prometido también. Y Dios está llevándonos a poseer lo que Él mismo nos ha prometido. Hay una expresión en el capítulo 12, versículo 32 de Deuteronomio, cuando dice: no añadirás ni disminuirás. Aquí Moisés les demuestra la importancia de no añadir ni quitar de la voluntad de Jehová. Es imposible guardar los mandamientos si cambiamos los mandamientos, si tergiversamos los mandamientos, si malentendemos los mandamientos. No los vamos a poder guardar como Dios quiere que los guardemos. Es por eso que Jesucristo viene con una expresión muy fuerte y dice: no he venido a abrogar los mandamientos. O sea, no he venido a quitar la ley. No he venido a modificar la ley. No. Solamente he venido a mostrarles cómo deben obedecer la ley de Dios correctamente. ¿Por qué? Porque recuerden que ya en los tiempos de Jesucristo, pues los líderes ya habían impuesto hasta cargas pesadísimas a la gente cuando ni ellos mismos lo podían llevar. Ya habían tergiversado muchas leyes, acomodándolas a su conveniencia. Entonces Jesucristo viene y dice claramente: yo no he venido a abrogar la ley. He venido para que se cumpla, y se cumpla correctamente. Nosotros tenemos que regresar al punto primordial de obedecer la ley de Dios conforme a lo que Él estableció. ¿Verdad? Entonces el pueblo debe hacer tal como Jehová le mandó a Moisés. Eso lo podemos ver también allí en Gálatas 1:8, en la segunda carta de Timoteo 3:16, en la segunda carta de Pedro 1:3, en Apocalipsis, en Judas. Entonces, tenemos que entender eso. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, nosotros tenemos que hacer exactamente como Dios lo dijo, no como queramos. Y aquí hay un incentivo para hacer la voluntad de Jehová. Primero, hay un castigo.
Eso te puede ser como un acicate, ¿ah? Un incentivo para hacer las cosas. ¿Han visto las espuelas de los jinetes? Pues es un acicate. ¿Para qué? Para que el caballo que ha sido montado por el jinete, pues cada vez que le dan sus espuelazos, sus piquetes, ¿verdad? Responde a lo que el jinete está queriendo que el caballo haga. Entonces Dios pone el castigo justamente como esas espuelas, para que tú y yo respondamos de una manera correcta, porque sin el aguijón, sin ese acicate, muchas veces nosotros nos desviaríamos de una manera todavía más terrible de lo que lo hemos hecho. Entonces, el castigo que genera en ese tiempo, Dios dice, destruyó Jehová tu Dios. Ellos vieron lo que les pasó a los 24,000 rebeldes en Valpeor, ¿se acuerdan? Cuando estuvieron ahí murmurando en contra de Moisés, en contra de Dios, pues simplemente vino una destrucción de todas esas personas hasta que Moisés vuelve a intervenir, a interceder por el pueblo, ¿no? Bueno, pero también hay un premio, así como hay un acicate, así como hay un castigo, pues Dios también nos da un incentivo positivo acerca de premios. Y dice, todos están vivos. Los que siguen a Jesús, nosotros, los que seguimos a Jesús, no tenemos de qué temer, porque ahora tú y yo venimos a la vida eterna. Para nosotros es el premio que Cristo ganó para nuestras vidas. Eh, los judíos debían tener presente que este mismo principio se aplica aquí en la tierra. Dice, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entrarán para tomar posesión de ella. O sea, aplicar todos los mandamientos que Dios le dio. La grandeza, sabiduría e inteligencia de un pueblo se demuestra a través de dos cosas, mis amados. A través de la capacidad que tienen de guardar la palabra de Dios y la capacidad que tienen de poner por obra la palabra de Dios. Entonces, de esta manera es como un pueblo, ¿verdad?, demuestra sabiduría, grandeza e inteligencia. Entonces viene la experiencia de Israel allí en la peña de Oreb. Vienen los 10 mandamientos. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, o sea, teniendo en cuenta que Dios castiga la desobediencia, premia la obediencia e insta a su pueblo a poner su ley por obra, deben tener mucho cuidado de no olvidar lo que Dios les ha dicho. Y por eso dice, guárdate y guarda tu alma. Esta frase aparece en Deuteronomio 4, versículos 6, versículo 15, versículo 13, 23, perdón, y es una palabra de advertencia a la nueva generación. Esta es una palabra de advertencia para nosotros, mis amados. Guárdate. ¿Guárdate de qué? Guárdate de el pecado y guarda tu alma para que de esa manera nosotros podamos estar en la presencia de Dios de una manera correcta. También se observa el peligro de olvidar. Hay 3 cosas que Israel no debe olvidar. Primero, las cosas que tus ojos han visto. Esto es una referencia directa a las grandes obras que Dios realizó a favor del pueblo de Israel. Pero también en contra del pueblo de Israel. Acuérdense que Dios ponía orden de una manera muy particular. Hacía grandes obras, prodigios, maravillas, milagros, pero también ponía cosas en orden. Estas forman la base de la fe de los israelitas, las cosas que ellos vieron con sus ojos. Ser testigos presenciales del poder de Dios es algo que no se debe olvidar, mis amados. Ustedes y yo hemos sido testigos del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Dice, ni se aparten de tu corazón. Esta es la segunda cosa que no debe olvidar el pueblo. O sea, decir que el judaísmo era una religión puramente física es un error. Recordemos que Dios no establece religiones. Dios establece y quiere una relación personal con Él, de corazón a corazón, ¿verdad? Entonces, no debemos apartar de nuestro corazón todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Y por tercer punto es, las enseñarás a tus hijos. O sea, inculcar la importancia de agradar al Creador es una responsabilidad de los padres.
desde el principio, antes de salir de Egipto, Dios había enfatizado esto. Lo podemos leer ahí en Éxodo 12, del versículo 26 al 28. Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirle a nuestras nuevas generaciones, a nuestras futuras generaciones, la bendita palabra de Dios, para que no se olviden también ellos. Entonces, viene otra observación. Dice, el día que estuvieron delante de Jehová tu Dios en Horeb, este es el momento que no deben olvidar, por nada. La experiencia de Sinaí es el principio de Israel como pueblo de Dios. Y lo que ellos vieron debe instarles a que deben ser siempre fieles. ¿Y qué fue lo que ocurrió ese día? Yo nada más quiero hacerte esta observación. El día en que Cristo tuvo misericordia de ti y salió a tu encuentro y tú respondiste por ese don de fe que Dios puso en tu vida, esa fe salvífica, y lo reconociste como Señor y Salvador, ese es el momento que no debes olvidar en ningún punto. Esa es la mayor experiencia que has tenido tú como creación de Dios y lo viste, lo viviste, lo sentiste. Amén. Y tú debes ver que esto te tiene que llevar a fidelidad para Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Y lo podemos asemejar a nosotros en ese punto. Dios dijo, reúnanme al pueblo para que ellos aprendan su palabra, para temerle. Pues ese día que tú recibiste a Cristo, lo que Dios hizo es, ven a mi familia, ven a mi cuerpo, para que aprendas mi palabra, para que temas mi nombre con un temor reverente. Eso es lo que sucedió en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que seguimos a Cristo. Bueno, el pueblo se acercó y se pusieron al pie del monte. El monte ardía en fuego. Jehová habló con ustedes en medio del fuego. Oyeron, mas ninguna figura vieron. Jehová anunció su pacto. A los 10 mandamientos los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Pues también quiero decirte que en ese momento, cuando tú te acercaste a la presencia de Dios, tu corazón ardía por la presencia de Dios. Jehová te habló a través de ese sentimiento que estabas viviendo en ese momento. Oíste, pero no viste ninguna figura. O sea, no había un ídolo, no había ningún objeto que pudiera estar directamente relacionado con la presencia de Dios. Por eso no tenemos que tener idolatría, ¿verdad? Y Dios te hizo saber su pacto cuando te dijo, mira, si tú aceptas que yo soy tu Señor, tu Salvador, y lo declaras con tu boca, como dice Romanos 10, versículos 8, 9 y 10, en ese momento yo te daré la vida eterna por la fe que estás ejerciendo en Cristo. Entonces viene y escribe en nuestros corazones justamente su palabra. Y ahora tú y yo estamos en esa condición de vida eterna, ¿verdad? Así como lo pudieron estar los judíos cuando vieron todo eso ahí en el monte de Sinaí. Bueno, pero también viene la advertencia contra la idolatría, la prohibición del uso de imágenes. Véanlo ahí en Deuteronomio 4, versículos del 15 al 19. Dice, guárdense pues, y guárdense, no se olviden. O sea, estas 2 frases dan la idea de la importancia de mantenerse lejos de la idolatría. La prohibición está basada en el hecho de que cuando Jehová se les presentó, ninguna figura vieron. Por eso ustedes y yo tenemos que guardarnos también de la idolatría. Cuando Jesucristo vino a nuestra vida, ninguna figura vimos como para postrarnos delante de nadie, excepto de el Rey Todopoderoso, de Jesucristo mismo. El precio a pagar por la idolatría, pues simplemente es la muerte. Dice, sus almas morirán. Así es. Dios hace la comparación de la idolatría con la corrupción, con eso que se pudre, que se echa a perder, que se corroe. ¿Y cuál fue la razón por la prohibición? Bueno,
Si lo leemos allí en los versículos del 19 al 24 de Deuteronomio 4, pues vamos a darnos cuenta de que la idolatría no coloca a Dios en la posición que merece, no coloca a Dios en la posición por lo que Él es, por quien es Él. Y dice ahí, no sea que alces los ojos al cielo, ¿verdad? Y sirvan a lo creado en vez de al creador. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando lo declara Pablo ahí en Romanos 1, del versículo 18 al 23? La gente empezó a adorar las cosas que veía hasta en el cielo o en la tierra o en cualquier lugar. Por eso Dios dice, no te hagas imagen ni semejanza, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está por debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, mis amados, la idolatría no coloca a Dios en la posición que merece por lo que Él ha hecho. Dice, los tomó y los sacó del horno de hierro para que sean el pueblo de su heredad. Hoy el Señor nos ha tomado y nos ha sacado de la esclavitud del pecado para que seamos su pueblo, para que seamos su heredad. Ahora somos herederos junto con Cristo Jesús, coherederos del reino de los cielos, mis amados. Debemos de considerar todo esto muy bien para efecto de hacer lo correcto delante de Dios. La idolatría tiene sus consecuencias. Moisés no santificó a Dios cuando golpea a la peña en vez de hablarle, como les he repetido. Jehová se enojó contra mí, dice Moisés, por causa de ustedes. Y de verdad, a Moisés lo sacaron de sus cabales. ¿De qué manera? Con la murmuración constante. Hermanos, por favor, como congregantes, como personas que somos lideradas por alguien, no saquemos de las casillas a nuestros líderes. Muchas veces van a hacer cosas los líderes por desespero, por frustración, por sentirse entre la espada y la pared, que pueden traer consecuencias no a la vida nada más del líder, sino a la vida de todos nosotros. Hagamos lo que los líderes nos mandan. Recordemos que toda autoridad es impuesta por Dios y que si Dios ha decidido poner en la persona de alguien la autoridad para nosotros, debemos nosotros obedecer a esa autoridad en todas las condiciones. Si la autoridad, si ese líder se equivoca, él tendrá que dar cuentas delante de Dios. Pero si nosotros obedecemos, pues nosotros tendremos, aún en esa equivocación del líder, tendremos nuestra propia bendición. Pero si el líder se equivoca y nosotros en rebeldía hacemos lo que nos plazca, lo que venga en nuestra gana, pues no solamente el líder tendrá consecuencias, sino también nosotros por rebeldía. Cuando nosotros obedecemos, tenemos un factor de defensa delante de Dios y le podemos decir, Señor, tú sabes que tú me pusiste a ese líder. Mi líder me ordenó hacer esto. Yo lo hice en obediencia. Si fue equivocado para ti, bueno, pues cáele encima a tu líder. Yo no tengo la culpa, yo vine en obediencia. Pero si nosotros hacemos lo que queremos, murmuramos, provocamos que el líder se salga de sus casillas, pues Dios va a decir, mira, yo te lo puse para que lo obedecieras. Y tú hiciste lo que quisiste. Entonces, las consecuencias son para ti también. La ira es terrible, mis amados. La ira de Dios es terrible. Lo podemos ver ahí en Hebreos 10, versículo 31. Dios es fuego consumidor. Dios es celoso. Entonces viene la advertencia y el castigo. Y dice allí en Deuteronomio 4, del 25 al 28, si se corrompen haciendo imágenes, haciendo esculturas, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios para enojarlo, pronto perecerás totalmente de la tierra. Dice, los esparciré entre los pueblos, quedarán pocos en número, servirán allí a dioses, pero a ídolos propiamente, hechos por los hombres, hechos de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y entonces estarás en angustia. Entonces, lo triste de todo esto es que será exactamente lo que ocurrirá en el futuro.
Los judíos llegaron al punto de idolatría y les cayó la voladora, pero feo, 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 feo. Ahora, el premio por el arrepentimiento verdadero, por hacer teshuvá, que se expresa ahí en Deuteronomio 4, del 29 al 31, pues viene la definición del arrepentimiento verdadero, que es buscar a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma, y volverte a Jehová, volverte a Dios. Cuando Dios te sale al encuentro, mis amados hermanos, lo mejor que podemos hacer es volver nuestra mirada a Dios, pedirle perdón de corazón, de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, y tener un arrepentimiento genuino, hacer teshuvá, dejar de ir en esa dirección equivocada y retomar para la dirección correcta, mis amados. ¿Cuál va a ser el premio? Primero vas a hallar a Dios, lo hallarás, dice. No te dejará, no te destruirá y no se olvidará del pacto que le juró a tus padres. La razón por el premio, pues, es porque Dios es misericordioso. Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, dice la palabra. Entonces, vemos cómo Israel es el pueblo escogido de Dios. Aquí viene el cumplimiento de la promesa. Dios hizo con Israel lo que nunca hizo con ningún otro pueblo, por más nadie. Dios seguirá bendiciendo a su pueblo en todo momento. Todo eso lo podemos leer ahí en Deuteronomio capítulo 4, desde el versículo 32 hasta el 40. Y aquí viene la obediencia del pueblo, que debe ser el resultado lógico por ver la grandeza de Dios. Después se nos narra acerca de las 3 ciudades de refugio. Para los de la tribu de Rubén es la ciudad de Becer, para los de la tribu de Dan es la ciudad de Ramot, y para los de la tribu de Manasés es la ciudad de Golán. Recuerden que esas ciudades de refugio, ya lo estudiamos, es para donde se podían ir a refugiar propiamente aquellas personas que habían cometido el delito de homicidio involuntariamente, accidentalmente. Y mientras no les hacían un juicio, ellos podían refugiarse en esas ciudades para efecto de esperar el día del juicio y demostrar su inocencia respecto a un homicidio calificado, un homicidio gravoso o culposo. ¿Ok? Bueno, y concluyendo ya este punto para terminar este día, vemos cómo Jehová ha traído a Israel hasta las puertas de la tierra prometida. Ya están justamente a la puerta de entrar a poseer esa tierra. Ahora, más que nunca, deben recordar que Dios está en medio de ellos, que está presente en todas sus vidas. Deben recordar la manera en que Dios, ¿verdad?, los ha cuidado y les ha dado ya la victoria. Dios los ha preparado y no quiere que nunca se olviden de Él. El pueblo ha vivido tiempos de bendición y maldición y lo que lleva a una o a otra situación, ¿verdad? Ya lo han vivido. Es sumamente importante que ellos entiendan todo esto antes que Jehová repite y rectifique el pacto con esta generación nueva y les entregue la tierra prometida. ¿Ok? Bueno, pues ahora les voy a pedir que por favor hagan la lectura de ¿cómo se llama? El libro de Deuteronomio, mis amados hermanos, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 26, versículo 19. ¿Para qué? Para que mañana y pasado mañana tengamos pues un panorama todavía más amplio y podamos ir comprendiendo todo esto de lo que estamos hablando. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Este fue el tema del día de hoy.